Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Opinión Federal 2018. Hoy, como lo hacemos durante todas las semanas, estaremos hablando con nuestros invitados respecto de los temas de esta agitada realidad argentina. Ello es la inflación, la droga, el desempleo, cómo afecta esta situación actual después de haber ingresado al empréstito internacional con el Fondo Monetario Internacional, cómo afecta o en qué nos beneficiará a futuro esta nueva economía que entramos a transitar los argentinos. Por otra parte, bueno, tenemos el dólar que sigue subiendo, parece imparable, y en el medio las instituciones bancarias que también se debaten entre colaborar con el crecimiento de quienes intentan emprender y que se ven por ahí acotado con algunas de estas situaciones que, como digo, nos estamos debatiendo día tras día. Por eso, en el día de hoy vamos a estar con una nutrida mesa que representan distintos aspectos del quehacer económico, social y político del país. Les presento entonces a mis invitados. Está Alejandro Bodart, un destacado hombre político. Como siempre le digo a Alejandro, para mí el político más serio de izquierda que tiene el país. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo andás? Gracias, muchas gracias por invitarme. También Mariano Moreno, secretario adjunto del Centro de Patrones Navales, un sindicato que, como había dicho en ediciones anteriores, un sindicato que por ahí no es de los que más hace ruido, pero me consta que es de los que más construye. Y por eso me permití pedirle a Mariano Moreno que volviera, después ya de otros programas que estuvo anteriormente con nosotros, porque tiene mucho para contarnos. Juan Carlos Rodríguez, como siempre, ¿Cómo te va? ¿Qué decís, columnista y compañero en este emprendimiento desde hace 4 años. Y a mi izquierda, el señor Carlos Castellani. Él es director del Banco de la Nación Argentina. Él nos va a estar contando un poco de esto que yo hacía referencia, de cómo se vive desde dentro de una entidad rectora como es el Banco de la Nación, después de haber accedido al empréstito del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le va, Castellani? Le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias. Y bueno, lo que nos afecta día a día esta recesión, seguramente con mucha autoridad nos estará contando Daniel Prieto. Él es presidente de la Cámara de Bares de la capital federal, y si hay un rubro en el que se ha resentido con esta economía y que se ve de solo mirarlos, es ese rubro, ¿no, Daniel? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias por invitarme y bueno, agradecido. Y bueno, como siempre, nuestro columnista sindicalista, especialista en gremios sindicales, el colega Carlos Iglesias. Carlito, muchas gracias por estar. Al contrario, gracias a vos por invitarme, como siempre. Bien, comienzo con vos. ¿Cuál es tu opinión respecto de los procedimientos que está llevando a cabo la CGT después del paro del 25? Mira, la CGT es muy claro que durante muchos años ha sido la entidad rectora de todos los gremios que están nucleados en la misma. Yo pienso que la CGT durante estos últimos años ha sido, y especialmente quizás en este gobierno, ha sido demasiado negociadora, aún sabiendo de que lo que lograba el gobierno con esta negociación, en la cual la CGT no iba a recibir mucho, era que el gobierno ganaba tiempo. Me parece que tendría que haber sido un tema que ahora se va a tratar en agosto, que es la elección de un secretario general, porque que haya 3 cabezas, y ha quedado demostrado que la CGT con 3 cabezas, 3 secretarios generales, cada uno trataba de imponer su idea, no estaba consensuado, y eso es lo que hace que un secretario general de la CGT tenga la posibilidad, a pesar de tener una reunión con el consejo directivo de la CGT, pero el que decide en definitiva es sobre todo lo que consensúa. Es su representante legal natural, digamos, que es el secretario general. Exactamente, exactamente. Yo creo que la CGT, al convocar este paro general, se dio cuenta de que hacía mucho que se lo estaba pidiendo la gente, las bases, los trabajadores,
en base a los despidos. Fíjate que recién el día que comenzó el partido de Argentina, en Telam hubo 354 despidos. Y hay en otras empresas, tanto privadas como del Estado, también muchísimos despidos. Y por eso hago mención a algo que dije en el programa pasado. El presidente se viralizó un videíto en la cual muy sonriente llega a la Casa de Gobierno diciendo, acá se trabaja. Y yo le diría al presidente, bueno, mire, sí, me parece bárbaro que usted trabaje en la Casa de Gobierno, pero no se olvide que los trabajadores también hacen un esfuerzo por el país. Perdón, y aquellos que no trabajan es porque están despedidos. Y los que trabajan, lamentablemente, ven aserrados sus derechos en cuanto a tener un salario digno que combata la inflación. Y aparte, vuelvo a insistir, el gobierno accedió a rehabilitar las paritarias, porque se dio cuenta después de un paro realmente muy importante. Que no se condecía con esa realidad que vendía el gobierno. La realidad inflacionaria. Claro, incluso ahora el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que la inflación para este año 2018 va a llegar a ser el 27%. Tenga mano tallador, porque entre las cláusulas del convenio, del acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, hay una que dice que si el tema inflacionario llega al 32%, se cae el acuerdo, así, lisa y llanamente. ¿Tu opinión, Mariano, vos como sindicalista? Bueno, más allá de la visión de las personas, de cómo debió haber actuado la CGT, creo que la CGT y el movimiento obrero vienen trabajando desde hace tiempo, quizás desde el diálogo, pretendiendo llegar a algún acuerdo que cumpla los pronósticos, o mejor dicho, las promesas que había dado en un comienzo este gobierno. Pero bueno, a las claras está que con el paro del 25 último pasado, un paro contundente, se demostró que se acabó el diálogo, se acabó el tiempo del diálogo y de la espera. Los trabajadores están dispuestos a seguir esta lucha, se suman día tras día las pérdidas de fuentes de trabajo. En el caso marítimo y fluvial, que es el que represento, es una historia ya de larga data, cómo se viene perdiendo presencia en el río y en el mar, a tal punto de prácticamente no tener una marina mercante. Pero a todo esto hay que sumarle que lo poco que está muy endeble y seguimos en esa sangría de barcos, de unidades. O sea que somos una de las actividades más de toda la sociedad, de todo el movimiento obrero que está en pie de lucha para dar batalla ante esta caída de las condiciones laborales, hasta esta pérdida de capacidad. Concretamente salarial. en el gremio de ustedes, ¿se han generado recientemente desempleos? Sí. ¿O se amenaza desempleos, digamos? Sí, se amenazan desempleos. Hay una decisión de parte de las empresas, en muchos casos, prefieren parar los barcos a seguir manteniéndolos por distintas circunstancias, ¿no? Entre otras, últimamente, la falta de política y la falta de presencia del Estado, del gobierno, de las principales autoridades, hacen que por ahí alguna maniobra especulativa de algún sector, en este caso de las petroleras, ponen en cierto riesgo la continuidad de otras actividades, desde el transporte de combustible y provisión de combustible a los buques que vienen de afuera, o el combustible de consumo diario que necesitan los buques areneros, por ejemplo, el cual hoy ven bastante dificultosa el abastecimiento de ese producto, y por consiguiente, si no tienen ese producto, no pueden trabajar. Ahora, ¿a qué se debe esa suerte de falta de provisión? Bueno, ¿Altos costos? ¿Falta de políticas de Estado? No, falta aparentemente lo que nosotros hemos averiguado, y por eso pedimos desde hace ya muchísimo tiempo la presencia de las principales autoridades que tienen
responsabilidad en la materia, principalmente el Ministerio de Energía, la Subsecretaría de Vías Navegables, entre otros, que vengan y digan realmente qué es lo que está pasando, porque escuchamos las voces de la empresa naviera que dice que no me entregan combustible, no puedo comercializar o no puedo navegar. Y por el otro lado las petroleras dicen que ellos tienen combustible. Y entonces también lo que se ve en otro lugar es que las petroleras, y si no me lo desmiente alguien, puedo seguir pensando en esto, están en una maniobra especulativa, guardando el producto a la espera de que se finalice el acuerdo que se tuvo con el gobierno de mantener los precios, y seguramente en el mes de julio aparecerá el combustible que hoy no está a un precio mucho más alto del actual. Ahora, la ida de Aranguren del gobierno, la venida de un hombre evidentemente que estuvo en Vialidad Nacional, que es Javier Iguarcel, a ver, ¿cambia en algo o no modifica absolutamente? Hace muy poco que fue este movimiento, nosotros hemos enviado alrededor de 4 o 5 veces reiterando el pedido a que las autoridades se presenten en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde se está dirimiendo un procedimiento de crisis, el cual habíamos iniciado una gestión para evitarlo y para que en vez de que se terminara con el despido de trabajadores, sino con la recuperación de 2 barcos que están en peligro, digamos. Exactamente. Claro. Ante la falta de respuesta, esa gestión que tendió a recuperar esos barcos, hoy está definiendo las indemnizaciones de los trabajadores. Ahora quería preguntarle a Carlos Iglesias, especialista por supuesto en gremios, en el paro de la CGT hubo algo particular, y ahí hay una doble pregunta. Carlos, ¿vos qué opinas de las 62 organizaciones que con Lorenzo Mariano Miguel tuvo una actividad, con Jerónimo El Momo Venegas otra, bueno, ahora con Ramón Ayala es otra totalmente distinta? Hubo 2 gremios en particular, el de José Ibarra y el de Alejandro Poli, que no pararon. Incluso la UATRE tampoco participó. Claro, ahí está. Tampoco participó. ¿Qué pensamiento tenés acerca de eso? Me parece que salen comunicados de la UATRE que ellos van a seguir luchando por los trabajadores en negro, para que no haya empleo en negro. Y sin embargo, uno de los lugares donde más trabajo en negro hay es el trabajo del campo. Claro. Que inclusive se ha visto que diputados, funcionarios del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, sí, tienen empleados en negro. Así que es muy claro el tema. UATRE es ultraoficialista, ya lo era con el Momo. ¿Esto es una continuidad del mandato del Momo a tu criterio? Sí, señor, es una continuidad. Pero antes que nada, yo también quería aportarle algo a lo que decía el capitán Mariano Moreno, porque hay que decirle capitán porque es capitán. Claro, capitán, sí, es un detalle. Claro, es un detalle. Tiene muchos años de pisar las planchas de un puente de mando en un barco. El tema impositivo también afecta contra los armadores argentinos, ¿no? Con bandera argentina. Bueno, la presión fiscal, la presión impositiva no solamente la soporta la Marina Mercante o lo poco que queda de ella, mejor dicho, sino que la soportan todas las actividades. Es agobiante para el trabajador, es agobiante también para las empresas. Y bueno, no hay políticas. Se ha generado desde el Centro de Patrones y demás gremios hermanos la promoción de una ley de Marina Mercante e Industria Naval. Así es. Y curiosamente, habiendo sido votada por unanimidad en la Cámara de Senadores, y creo que con 4 votos en contra en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo veta parcialmente justamente los artículos que le daban fundamento a esta ley, que eran los que llevaban el tema de la financiación de la construcción de buques y ese tipo de cuestiones, y lo que queda, lo que no se ha vetado, tampoco se ha reglamentado. Por consiguiente, hoy por hoy esa ley, que demandó más de 4 años de trabajo, primero de poner en agenda, porque la Marina Mercante es una actividad a la cual la mayoría de la sociedad no la desconoce, pasaba con los legisladores propiamente dicho. Tema que se agregó en extraordinarias.
Exactamente. De parte del Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente. Y bueno, hoy estamos esperando la reglamentación, a ver si de lo que quedó podemos recuperar alguna mejoría en las condiciones como para, ya sinceramente no decimos para desarrollar, pero por lo menos para mantener lo poco que nos queda. Y lo que es tremendo, Mariano, Oscar y que están aquí en la mesa, es que esos 2 artículos que veta el Poder Ejecutivo Nacional son 2 artículos que lo presentó el propio gobierno. Exactamente. O sea que el gobierno pone esos artículos... Hay una contradicción, digamos, en ese absoluta, sentido. una contradicción absoluta. Pero es una contradicción más, lamentablemente, en todo esto. Hoy un gobierno que promovía el desarrollo de estas actividades, hoy no tiene la capacidad de arbitrar para que una actividad siga funcionando, que no está pidiendo ni subsidios, ni préstamos, ni nada, simplemente que le entreguen la materia prima con la que puede trabajar, y no tiene la capacidad para corregir este tema. En algunos casos hemos tenido la respuesta de que así funciona el mercado. No creo que el mercado funcione así en otros países del mundo, y una actividad monopólica se lleve puesta por una maniobra especulativa a otras actividades. Así que, lamentablemente, o lo que nos queda pensar es que o los funcionarios no saben cómo hacer o son cómplices de estas maniobras. Recién, Oscar, dijo la palabra mercado y ya miraste a Carlos Castellani y a Daniel Prieto. Exacto. Sí, eso justamente le iba a consultar a Castellani. Usted es un hombre que lo vive desde dentro de la entidad rectora de la que forma parte. ¿Cómo se sostiene esta crisis o cómo se alivia esta situación de los empresarios? Lo que yo escucho son realmente situaciones complicadas, y yo creo que no debemos olvidar del tiempo que hace que la Argentina viene realmente en decadencia, más de 70 años. Desde la última democracia pasaron ya 35 años de gobiernos peronistas, algunos radicales, y la verdad que este gobierno que llegó y al que yo pertenezco y que quiero defender, y me parece que en algunos sectores, no acá que se está hablando respetuosamente, pero que en algún momento la democracia, sabemos que hubo una elección que volvió a revalidarse y que de alguna manera hay dificultades que nosotros se deben corregir, pero que claramente Argentina iba hacia un destino porque nunca hay fondo, siempre hay un fondo todavía mayor. Uno cree que tocó el piso y no lo tocó nunca, ¿no? Así es Venezuela, por ejemplo, y Argentina tenía un camino, para mí... Estábamos en un camino a... Pero no le quepa ninguna duda, no le quepa ninguna duda, ¿no? Teníamos distintos tipos de cambio, teníamos un dólar para exportar, otro para importar, otro para viajar, otro... En fin, un cepo, ¿no es cierto? Y estábamos en deuda con el mundo. Y la verdad que hay muchas dificultades. Yo también vengo de la actividad privada y digo que la columna vertebral de un país está en la actividad privada. Curiosamente, estoy en el Banco de la Nación Argentina y realmente desde hace 2 años, cuando llegó este gobierno, el banco estaba peleado, por ejemplo, por el campo. No se le daba crédito a quien tuviera granos, a un productor que tuviera granos. Nosotros eliminamos esa restricción, fuimos a todas las exposiciones. El campo en la Argentina es un motor que arrastra y que tracciona a otras actividades. Ejemplo, hay 700 fábricas de maquinaria agrícola que casi nunca he escuchado que se hablara de eso, que han repuntado y que están en las provincias de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Yo pertenezco a ese sector, fui presidente de la Cámara de Maquinaria Agrícola también, y hay más de 70 proyectos de inversión. Han crecido en instalación, en incorporación de personal y también en tecnología para poder procesar mejor. Y hoy, debido a la sequía, hay una baja en las ventas, pero sin embargo, con la actualización de algunos precios todavía hay esperanza de que de acá en adelante, desde la siembra del trigo, se vuelva de nuevo a poder colocar esos productos.
Pero ojo, no solamente el sector que puede más que nada favorecer el campo, que es la maquinaria agrícola, la construcción. El Banco de la Nación dio el año pasado 30.000 créditos hipotecarios, alrededor de 35.000 millones de pesos a 30 años de plazo, cosa que en la Argentina nunca hubo, por lo menos que yo recuerde, desde décadas no había un crédito para quien comprara la primera vivienda. La primera y única vivienda, y en los primeros 4 meses de este año casi se había llegado a 20.000 millones de pesos de nuevo. Y es verdad, bueno, pero además yo que viajo de Rosario a Buenos Aires siempre, y bueno, y realmente también hubieron problemas, y las tarifas y los combustibles, las rutas están realmente llenas de autos. Yo escuchaba y coincido, antes los ferrocarriles tienen que volver, obviamente que sí. Este gobierno ha prometido, y yo estoy convencido que quiere hacerlo, muchas obras. Yo recuerdo los caminos que habían, rurales, donde los canales los hacían los propios productores, porque de las provincias y de los pueblos no había un canal que se hiciera y uno le tiraba el agua al otro. Ahora hay obras que se están haciendo, hay muchas rutas en el interior del país, y bueno, a mí me parece que eso está bastante bien en ese sentido. Se está trabajando con Aerolíneas Argentinas, yo escucho que es la tercera compañía en el mundo en puntualidad en este momento, todavía tiene déficit, vienen mejorando en eso. Hay déficit fiscal, sí, y ese es un problema que viene desde hace mucho y todavía lo hay. Y yo creo que la inflación, que es lo primero, porque yo si pertenezco un poco al gobierno es porque condeno la inflación. Y la verdad que ahora no podemos decir que eso ha sido un éxito, pero se dice eso y quien quiere puede. Yo creo que se va a hacer también esa situación. Y me parece que eso va a traer estabilidad y que a partir de ahí Argentina, lo que sí estoy convencido, que con el tiempo va a ser un país potente, que esperan de eso de nosotros en Sudamérica, que Brasil y Argentina tiene que serlo, porque nosotros somos exitosos en el campo. Producimos alimentos para 400 millones de personas. Y somos muy competitivos allí porque acá con retenciones produjo el campo, y hay países que le dan subsidio para que puedan producir grano. Pero también somos industriales, y hay dos países industriales, Brasil y Argentina. Nosotros fuimos industriales antes que México y que Brasil, pero después nos pasaron por encima por los problemas y ese es un tema que lo vamos a conversar ahora porque me interesa, lo vamos a conversar más in extenso. En tu rubro, Daniel, que ha sido castigado con tremendamente castigado. Nosotros somos un gran termómetro. Siempre se dice que los ánimos se canalizan en un bar. Nosotros ya veníamos castigados por las tarifas. El aumento tarifario fue un gran golpe, y después esta devaluación del 50% nos terminó de aumentar los insumos. Yo vengo escuchando algunas cosas. Como sector, nosotros el desempleo aumentó, no tanto en cierre de locales, sacando el sector de Puerto Madero, que ya está muy mal por el tema de la obra. ¿Está mal Puerto Madero con la obra? O sea, hay una responsabilidad de parte de la ciudad. Un poco quería después hablar no solamente de Puerto Madero, sino que... Eso te quería consultar. A ver, no es mi tema, hay más restaurantes que bares, pero lo que no... Y no me quiero meter un poco en la parte económica, veo que se atacan muy bien los temas macroeconómicos. Quizás a mediano plazo, una persona como yo, que soy más de derecha y que empresario, puedo analizarlo, pero mientras tanto, muchos sectores, como dijo el señor Moreno, muchos sectores pyme, que fue la base de este país, se están quedando fuera del mercado, de ese hermoso mercado que nos da de comer a todos. Creo que este gobierno... Perdón, vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes quiero que en 30 segundos me des tu opinión de esta situación acuciante a mi juicio. Yo opino que el país marcha bárbaro para los sectores de la economía más concentrada. Yo opino que se están llenando de plata como desde hace mucho tiempo. Por eso yo comparto el análisis que hace acá. El problema es la mayoría de los trabajadores, los sectores populares y la clase media y algunas pymes que se están hundiendo. Así que en 30 segundos yo opino, y encima opino que todavía lo peor no empezó, sino que, por ejemplo, esos 354 despidos son los primeros despidos del Fondo Monetario, pero van a haber miles y miles más. Por eso creo que es catastrófica la situación para el sector de la población. Vamos a ir entonces a una pausa, y en el próximo bloque vamos a desarrollar los 3 temas in extenso. Vamos a una pausa entonces.
Gómez y Gómez, estudio de abogados. Respuestas jurídicas integrales, derecho civil, comercial y laboral, asesoramiento a individuos, empresas e instituciones públicas, especialización en sistemas de cobro con los más altos estándares de calidad técnico, jurídico, profesional, defensa del consumidor, accidentes de tránsito y de trabajo. Gómez y Gómez, estudio de abogados, Avenida Córdoba, número 966, tercero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy, número 722, primer piso, Corrientes, provincia de Corrientes. Somos personas, somos tecnologías, somos experiencias. Creemos en las cosas bien hechas y en dar siempre un plus a cada trabajo. Creemos en tus objetivos y en cuidar tus costos al máximo. Bienvenidos a Tango Contenidos, marketing y contenidos audiovisuales, prensa, imagen, campañas publicitarias, inserción mediática de candidatos y partidos políticos, nacional y regional. Tango Contenidos, una empresa de Tango Compañía General de Contenidos, brindando servicios de alta calidad profesional en todo el país. Contáctenos en tangocontenidos@gmail.com. Reserva tu lugar. Queremos que seas parte del mundo Cuenca. Sumate a nuestras carreras en Corrientes, prácticas profesionales, becas en el exterior, portugués e inglés en todas las carreras. Además, podés hacer deportes en la universidad y tener descuentos con empresas y hoteles. Búscanos en Facebook como Cuenca del Plata. Mandanos WhatsApp al 3794 531737 o acércate a la Valle 50. Universidad de la Cuenca del Plata. Estudiar cambia tu vida.